Hola, ¿qué tal, amiga, hermana en Cristo? Un gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios nuevamente contigo. Y como cada martes hemos venido desarrollando temas muy prácticos para nosotras las mujeres, temas que nos interesa conocer, que nos ayudan a crecer y a madurar. Pero el día de hoy estaremos tocando un tema no del tanto práctico, pero sí muy importante que conozcamos, que tengamos claridad acerca de este tema, y hoy estaremos hablando acerca de la batalla espiritual, esa batalla que se libra lógicamente a un nivel espiritual, pero que la libramos todos los días. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, pues te damos muchas gracias otra vez por darnos la oportunidad de poder estar aquí considerando tu palabra, aprendiendo, conociendo acerca de ella, de ti, Señor, y te pedimos muy particularmente el día de hoy que sea de verdad tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que tú puedas traer claridad, conocimiento, discernimiento acerca de este tema y que a raíz de eso nosotros podamos vivir confiadamente en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias y ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy estaremos hablando de esa batalla espiritual. Y la escritura nos habla acerca que hay un mundo espiritual, un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas, de mentiras, pero también nos habla de un mundo de luz, un mundo de verdad. Jesús habló mucho acerca de esto, habló mucho al respecto. Si hubo un tema que Jesús habló y mencionó cuando estuvo aquí, fue acerca del reino de Dios, del reino de la luz, del reino de los cielos. Siempre él mencionaba, el reino de Dios es semejante a, el reino de los cielos lo podemos comparar con, y él decía, si yo hago todas estas cosas es porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. A eso vino Jesús, vino a establecer su reino en la tierra. Y cuando Jesús se le aparece a Pablo camino a Damasco, ahí en Hechos 26, cuando Pablo precisamente está contando acerca de estas cosas, a partir del verso 14, él cuenta esto y dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Dios había escogido a Pablo para que, como dice ahí, fuera su siervo, fuera ese instrumento por medio del cual Dios iba a llevar la buena noticia, el evangelio a los gentiles. Y dice, para que ellos pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Esa era la encomienda para Pablo. Entonces Pablo empieza a entender estas cosas y ahí en Corintios 2, segunda de Corintios 2, acompáñame para allá en el capítulo 10. Pablo está escribiendo a esta iglesia y de hecho ahí en el capítulo 10 Pablo está defendiendo su autoridad y les está escribiendo acerca de que les dice, yo sé que ustedes piensan que yo soy muy severo en mis cartas, pero que en persona soy débil. Y bueno, él está defendiendo la autoridad, su autoridad como apóstol. Y él entendiendo todo esto, toda esta encomienda que Jesús, Dios, le había dado, él escribe estas verdades que hoy nos van a ayudar a entender este tema. Y dice a partir del capítulo 3, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Este obedecer a Cristo es más un responder a la verdad del Evangelio, responder a Cristo, a entender que nosotros somos incapaces de salvarnos, que nos muestra la condición en la que se encuentra nuestra alma y que no hay otro camino a Dios, que estamos condenados y que sin Jesús no hay salvación para nosotros. En este mundo de oscuridad y de tinieblas se han levantado esas fortalezas, dice, en el razonamiento humano, dice, que impiden que la gente venga y conozca a Dios. Esos argumentos falsos, esas fortalezas que se han levantado en cuanto no existe un Dios, yo puedo salvarme, no hay otra vida después de esta vida, y muchas fortalezas, muchos argumentos falsos que se han levantado en el razonamiento humano, dice que impide que la gente venga y conozca a Dios. Esa era la lucha que Pablo tenía, llevar el Evangelio y hacer que estas personas, como nosotros, pasáramos de la oscuridad a la luz. Cuando Pablo escribe la carta de Efesios, después de escribir temas muy profundos, muy interesantes, muy trascendentes, como las bendiciones espirituales, como el crecimiento espiritual, que nos llama a vivir como hijos de luz, y muchos temas que son vitales que nosotros conozcamos. En el capítulo 6, ya para terminar esta carta, Pablo vuelve a hablar acerca de estas batallas, de esta lucha, de esta guerra que se da a nivel espiritual. Y a partir del verso 10, ahí Efesios 6, verso 10 en adelante, Pablo les escribe una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Como vemos en este pasaje, Pablo habla acerca que nuestra guerra, la lucha, las batallas que nosotros tenemos no son de cuerpo a cuerpo. Estamos luchando o lidiando con gobernadores, dice, del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bueno, ¿quiénes son estos personajes? Y bueno, quiero empezarte hablando un poquito acerca de quién es Satanás. Y las creencias de quién es Satanás van desde lo simplón a pensar que es un hombrecito vestido de rojo que está aquí en nuestro hombro y que nos está incitando a pecar, hasta también van a lo abstracto, a pensar que es una expresión donde nos ayuda a personificar el mal. Pero la Escritura, la palabra de Dios, nos dice quién es y cómo afecta nuestras vidas. Satanás es un ángel caído. Bueno, él era un ángel llamado Lucero antes de su caída. Era un ángel muy hermoso, era un ángel inteligente, era un ángel en jerarquía superior a todos los demás. Y él se llenó de soberbia, él se llenó de orgullo y él quiso ocupar
el lugar de Dios. Él quiso sentarse en un trono y recibir adoración. Todo esto que, bueno, y él, Dios, más bien Dios, a raíz de su pecado de orgullo, Dios lo expulsa del cielo y lo manda aquí a la tierra junto con un tercio, dice la Escritura, de todos los ángeles creados. Y bueno, todo esto que te estoy contando acerca de Satanás, tú lo puedes encontrar, porque no lo vamos a leer, pero tú lo puedes encontrar en Isaías 14, del verso 3 al 17, y en Ezequiel 28, del 1 al 19. Estos pasajes hablan acerca en lo natural, acerca del rey de Babilonia y del rey de Tiro, respectivamente, pero hablan acerca de Satanás, de cómo él era, de cómo fue su caída, de lo que va a suceder con él. Entonces yo te invito a que puedas leer estos pasajes. Y bueno, Dios lo expulsa del cielo por su pecado y lo manda a esta tierra. Pero algo muy importante que yo quiero que tú entiendas es que es un ser creado. Es un ser creado, y no pierdas esto de vista, un ser creado que está sometido a la voluntad de Dios. Esto lo vemos y lo entendemos lógicamente, bueno, en muchas partes de la Escritura, pero en Job tú puedes observar y ver que Satanás, para poder tocar la vida de Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Y bueno, Satanás, ahí en segunda de Corintios, acompáñame ahí mismo en donde estábamos, segunda de Corintios, pero en el capítulo 4, verso 4, se describe a Satanás de esta manera. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Observaste que decía que Satanás es el Dios de este mundo. Se convirtió en el Dios de este mundo. Ahí en Efesios, acompáñame también rapidísimo, vamos a leer Efesios 2:2, donde dice, en el capítulo 2, verso 2, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, hablando de nosotros, obedeciendo al diablo, y fíjate cómo lo describe, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y bueno, en otras partes de la Escritura a Satanás se le conoce como el acusador, como el tentador, el embustero, el padre de mentira. Jesús lo describe también como el príncipe de este mundo. De hecho, Satanás, la palabra Satanás significa adversario o el que se opone. O también otra manera en que lo conocemos es como el diablo, que quiere decir calumniador o el que divide. Y bueno, Satanás no es, son otras cosas que tú tienes que saber acerca de él. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, ni es omnipresente. Él no está en todos lados, él no sabe tus pensamientos, no sabe todas las cosas y no es omnipotente. Él no puede hacer nada mientras no sea bajo la autoridad de Dios. Eso yo quiero que tú lo tengas muy, muy presente. Y bueno, a pesar de que Satanás fue echado del cielo, de que él no tiene más autoridad que la que Dios le permite tener, él todavía busca hacer oposición al avance del reino de Dios aquí en la tierra. En Colosenses 2 nos dice que precisamente Jesús a eso vino a la tierra, vino a desarmar a estas huestes celestiales, vino
a desarmar a Satanás y a todos los ángeles caídos que tenían poder sobre nosotros, que dice que tenían el poder del imperio de la muerte, y vino a desarmarlos, vino a establecer su reino. Quiero leerte ahí en Colosenses 2, a partir del verso 13, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Como te comento, Satanás y todos los ángeles caídos, a los cuales llamamos demonios, huestes celestiales, autoridades de los lugares invisibles, ellos ya no tienen poder sobre nosotros. Cuando nosotros pasamos de la oscuridad a la luz, ellos ya no tienen más poder sobre nosotros. De hecho, Satanás lo sabe. Satanás sabe que Jesús vino y eso que nos acusaba, esa ley que nos acusaba, esa ley que nos hacía a nosotros pecadores, o que más bien nos decía que somos pecadores, dice que Jesús vino y esa ley la clavó en la cruz. Él ya no puede acusarnos más, porque la justicia de Jesús nos es dada a través de nuestra fe en Cristo. No hay nada que el enemigo ya pueda hacer contra nosotros. De hecho, él sabe que fue derrotado y sabe cuál es el destino que a él le espera. Acompáñame a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, ahí en el verso 10, dice de esta manera, dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Él sabe que esto es el destino que a él le espera. Dios lo ha dictado de esa manera y no hay nada, absolutamente nada, que él pueda cambiar. Pero nosotros, sabiendo esto, tenemos que entender que la guerra espiritual que nosotros vivimos es esa lucha, esa batalla que nosotros tenemos que hacer predicando el evangelio y derribando esas fortalezas que hay en la mente del ser humano, y a partir de eso ellos pasen de esa oscuridad en la cual tú y yo vivíamos antes de venir a Cristo, y ellos puedan pasar de esa oscuridad a la luz. Esa es la guerra espiritual que nosotros libramos, hacer que el reino de Dios avance, que aquellas almas que están perdidas vengan a la salvación en Cristo. Pero no todo es culpa de Satanás. También hay una lucha que libramos con nuestra naturaleza pecaminosa, con nosotros mismos. Y quiero que me acompañes ahí a Romanos 7. Romanos 7, capítulo 7, y quiero leerte del verso 21 hasta el 25. Y dice Pablo escribiendo, dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado.
Bueno, hay varias cosas que quiero que podamos comprender. La guerra espiritual, las batallas que nosotros libramos se dan en nuestra mente. Aquí, como vemos, Pablo lo afirma de esa mente. Dice, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero mi naturaleza pecaminosa me esclaviza al pecado. Pero sabes, si nosotros nos quedáramos con esta escritura hasta aquí, creo que estaríamos equivocadamente creyendo que, bueno, soy pecador, estoy esclavizado al pecado, la naturaleza pecaminosa todavía está en mí, no puedo hacer nada, la lucha está en mi mente. Pero si nosotros continuamos leyendo el capítulo 8, aquí se nos habla de que a raíz de que Dios en su gracia y su misericordia nos ha regalado esa salvación y la garantía que Él nos ha dado es su Espíritu Santo en nosotros. En el capítulo 8 se nos habla de que entonces ahora tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que vivir obedeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros y no obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. Esa batalla y esa lucha que se da contra nosotros mismos en lo espiritual también se da en nuestra mente. A pesar de que Dios vino y que Jesucristo nos sacó de la oscuridad a la luz y nosotros empezamos a entender la palabra de Dios y empezamos a resetear nuestra mente, todavía seguimos batallando y nuestra mente nos jala a vivir como dice este mundo de oscuridad. Pero nosotros tenemos que pensar y vivir en el Espíritu. Es a lo que se nos llama en el capítulo 8 de aquí de Romanos. Y quiero leerte ahí capítulo 8, los versos del 5 al 7. Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La guerra espiritual que nosotros seguimos librando, ya no por ganar almas para Cristo y que avance el reino de Dios, sino las batallas que nosotras mismas tenemos en nuestra mente, son a causa de esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Pero así también está el Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí lo que se nos dice es que no dejemos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente, sino que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Ahora quiero que me acompañes ahí a Primera de Pedro 5, de la mitad del verso 5 en adelante, quiero leértelo, donde Pedro está dando algunas instrucciones a la iglesia y él empieza a hablar acerca del orgullo y de la humildad. Hemos hablado martes atrás acerca de esto, pero él cita aquí el Salmo, Proverbios 3:34, y quiero leerte de ahí en adelante, y dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quién destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que todo el mundo, otros seguidores de Cristo, están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo,
Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Quise leerte este pasaje porque dice que dejemos, que seamos primeramente, que seamos humildes y que dejemos el orgullo a un lado. Este pecado que ha destruido tantas vidas. Pero habla también de que esas preocupaciones que están en nuestra mente, porque no están en ningún otro lado más que en nuestra mente, esas preocupaciones dice que las pongamos delante de Dios, que descansemos en Dios, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quién destruir. Mira, nosotros estamos seguras, estamos plenas, estamos confiadas en Cristo, pero el trabajo que Él desarrolla, más que venir y causarnos problemas, el fin de Satanás es que nosotros dejemos de confiar en Dios, que dejemos de creer en Dios. Volviendo al libro de Job, yo quiero mostrarte que en el libro de Job, cuando vemos que Satanás viene y le pide permiso a Dios para acercarse, para dañar de alguna manera a Job, le dice, pues es que Job se comporta de esa manera porque has puesto un cerco a su alrededor. Pero le dice, pero quítalo. Y fíjense, quiero que presten mucha atención porque dice, entonces Él te maldecirá en tu cara. Esas son las palabras de Satanás. Ese es el fin de Satanás. No es venir y causarnos problemas, tristezas, angustias, que claro se goza en eso también, pero el fin de Satanás es que nosotros perdamos la confianza en Dios, que dejemos de creer. Y si tú vuelves a leer este pasaje, ahí dice que nosotros debemos de estar bien seguras en lo que hemos creído, que debemos de confiar siempre, siempre en Dios. En Apocalipsis lo vuelve a afirmar de esta manera. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, y de hecho Primera de Pedro te lo leí en la traducción en lenguaje actual, y este también de Apocalipsis quiero leértelo porque nos da una mejor claridad acerca de lo que te estoy expresando. Y quiero leerte Apocalipsis 21, los versos del 6 al 8. Bueno, mira, del 5 te voy a leer porque dice, Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre. Al que no se arrepienta de todas estas cosas, el que no confíe en Dios, no tiene esperanza, no tiene la vida eterna, no tiene la salvación que Dios nos regala por confiar en Cristo. Ese es el fin de Satanás. Ese es el fin, ese es lo que él busca. De hecho, creo que
siempre le damos más importancia de lo que él tiene. Mira, Satanás tiene poder, sí, pero como te comentaba anteriormente, no más del que Dios permite que tenga. En el libro de Job son exactamente 42 capítulos y Satanás solamente aparece en los 2 primeros. Y aparece tocando la vida de Job, lastimando su salud, haciendo que pierda a sus hijos, su economía, pero de ahí en más no vuelve a aparecer. Pero Job se queda con esa batalla en su mente, queriendo comprender por qué habían pasado todas esas cosas, si él era un hombre justo, y él lucha en su mente por comprender el por qué y hasta demanda una explicación de Dios. Y bueno, ya para casi terminar, te quiero leer ahí en Colosenses 2, nuevamente, ahí donde te leí hace ratito. Quiero que me acompañes otra vez ahí en Colosenses 2 y te voy a leer los versos del 6 al 8. Y dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Creo que, como te decía, a veces le damos demasiado crédito, demasiada importancia, no porque no la tenga, pero pasamos por encima de la autoridad de Dios, el que Satanás haga o deshaga en este mundo. De hecho, el otro día una joven, con todo lo que está pasando, pues todo lo que hemos vivido este año, las elecciones en Estados Unidos, y yo he estado escuchando mucho acerca de todo esto, y la realidad es que se menciona mucho la intervención de Satanás y todo lo que él está haciendo, etcétera, etcétera. Pero esta joven me gustó como ella lo expresó, porque ella comentaba, bueno, es que nosotros todo esto que está pasando nos debe de traer todavía más confianza, porque la escritura se está cumpliendo tal como Dios dijo, porque Dios dijo que en los últimos tiempos vendrían tiempos difíciles, que vendrían hombres amadores de sí mismos que distorsionarían la verdad, que harían que la gente se desviara. La escritura se está cumpliendo, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en lo que hemos creído. Mira, yo al principio de mi conversión, en mi ignorancia, en mi inmadurez, en las cosas de Dios, en la escritura, tuve un ataque espiritual muy fuerte y yo permití que el enemigo cobrara ventaja en mi mente, que me engañara, que me llenara de temor, de incertidumbre y de muchas cosas que yo permití. Yo permití que él, como te digo, cobrara ventaja en mi mente. Hoy conozco la escritura y hoy yo me afianzo fuertemente en todas las promesas de Dios, porque dice la escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor. Dice la escritura que Él nos ha dado su espíritu. Su Espíritu Santo está en nosotros y Jesús mismo dijo que Satanás no tenía ningún poder sobre él.
Por lo tanto, no tiene ningún poder sobre ti. La batalla espiritual que libramos es en la mente de las personas para traerlas a Cristo y en nuestra mente. No permitamos, como dice aquí en Colosenses, que las mentiras vengan y cobren ventaja en nuestra mente. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer las promesas, las verdades que Dios nos ha dejado aquí escritas. Yo te animo de verdad a que no vivas con temor, que conozcas la Escritura, que la estudies, que la arraigues fuertemente a tu corazón. Y mira, cuando Josué fue sacado del pueblo de Egipto, que para nosotros recordemos que eso representa cuando Dios nos sacó del mundo, cuando nos sacó del pecado, cuando nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos, en esa oscuridad. Dios le dijo a Josué que ahí estaba la tierra prometida, que Él le iba a dar la victoria, que lo único que Él tenía que hacer era confiar en Dios. Y quiero leerte, seguramente te sabes este pasaje, Josué 1, versos 8 y 9. Ellos estaban por entrar a conquistar la tierra prometida, la cual ya Dios les había dicho que les iba a dar. Nuestra salvación está segura. Lo único que Dios nos pide es que confiemos en Él, que seamos fuertes y valientes. Y quiero leerte Josué 1, versos 8 y 9, porque estas son las instrucciones que Dios le dio a Josué antes de entrar. Quiero que las tengas muy, muy presentes cada día de tu vida. Y dice de esta manera: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, y subraya esta palabra, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dejémosle de dar el crédito al enemigo, dejemos de darle crédito al reino de la oscuridad. Claro que tenemos que hacer nuestra parte, pero nunca podemos olvidar la soberanía de Dios por encima de cualquiera de estas autoridades del mundo invisible. No lo pierdas de vista, no lo pierdas de vista. Espero de verdad que haya traído claridad a tu vida, que todo esto, y como te digo, es un tema muy profundo, pero de verdad espero que esto te ayude a vivir en libertad, porque a eso vino Jesucristo, a traer libertad de la esclavitud del pecado, pero también del temor. Y dice la Escritura que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones.